Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les invitamos a participar en este programa. José Ángel, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, como siempre, mi querida Graciela, y tener la oportunidad de saludar a todas las personas que están interesadas en la temática del fin justifica a los medios. Una temática, a mi juicio, importantísima que define muchas veces lo que llamamos realidad y que cambia constantemente. Información es tener acceso a maneras de ver el mundo, de interpretarlo y de comunicarse con los demás y de conectarlo y transformar. A la distancia hay muchos emprendimientos y mucha gente que está pensando en esto, en cambiar el mundo. ¿Tú qué dices? Así es, y sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, le pregunto a quienes nos escuchan, ¿sabe usted con cuánto presupuesto contarán los medios públicos el año que entra? ¿Cuánto le va a tocar a Radio Educación, al Canal 22, al 11, al IMER o al Sistema Público de Radiodifusión? Pues sí, nos hacemos esa pregunta, creemos que es importante y les contamos que ya existe una propuesta que el Congreso deberá discutir y aprobar antes del 15 de noviembre. En este periodo se va a analizar este proyecto en conjunto con voces de expertos, pero voces también ciudadanas, con el objetivo de afinar los detalles que permitan al sistema de medios públicos de nuestro país, pues cumplir con su misión de llegar al mayor número de personas para promover la integración nacional, la formación educativa, cultural, cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, desde luego, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna, veraz, con independencia editorial, también dar espacio a la producción independiente, tener lugares para la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas, de opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, pero a lo mejor estoy siendo, mi querida Graciela, demasiado ingenuo. Yo creo que no, José Ángel, estos son los objetivos y la misión de los medios públicos y vamos a hablar precisamente de con qué cuentan los medios públicos para poder realizar todo esto que podría parecer muy exigente, muy lejano tal vez, pero que no deja de ser una meta. Y hoy vamos a platicar de eso, de la propuesta de presupuesto para los medios públicos para el próximo año con el periodista Genaro Villamil, que actualmente es presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Además, vamos a tener nuestro recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, así que le invitamos a que se quede y participe aquí en El fin justifica a los medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras frecuencias. Desde luego, el 1060 de amplitud modulada, el 96.5 de frecuencia modulada vía internet en todo el mundo, y aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que descargan o se enlazan a esta señal. Son, entre muchos, Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad Autónoma de Baja California, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Iguala Radio en Guerrero, el Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa.
Saludamos también con mucho cariño a todas las personas que escuchan el podcast que subimos a nuestras redes sociales y desde luego a la página de Radio Educación. Los invitamos a participar, nos interesa mucho su punto de vista. En Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios y hay un número de WhatsApp a su disposición, el 55 12 33 29 15. Vamos a escuchar la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana que preparó nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En el Senado de la República se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Nacional por la Libertad de Prensa. El texto, presentado por la senadora zacatecana por Morena, María Soledad Luevano Cantú, propone regular la ética de periodistas a través de un comité especial de autorregulación, obligar a todos los poderes públicos a ofrecer conferencias de prensa y disminuir el gasto en publicidad a nivel federal, así como en estados y municipios. También busca poner en un solo padrón a todos los medios de prensa nacionales, regionales y locales y realizar 2 encuestas nacionales, una para conocer la percepción respecto a todos los medios de comunicación y otra para conocer cuál es la credibilidad que tiene cada uno de ellos. En el Estado de México, el grupo parlamentario del PAN presentó una iniciativa de ley de protección a periodistas y una propuesta de ley del secreto profesional y la cláusula de conciencia. De acuerdo con el diputado José Antonio García, la propuesta especifica derechos para que los periodistas no sean requeridos por autoridades para informar sobre los datos de una investigación ni sean sujetos a la revisión de sus datos personales. También establece la cláusula de conciencia y la creación de una fiscalía especializada para atender delitos cometidos contra comunicadores. Grupo Prisa afirma que nunca ha tenido ni quiere tener el control operativo de Radiópolis. Esto luego de señalar que su participación en México no viola la ley de inversionistas extranjeros, como lo ha asegurado el corporativo Coral, su socio en el consorcio radiofónico. Jesús Guerra, abogado y vocero de Grupo Prisa, afirmó que el conflicto con el corporativo Coral se debe a que la empresa de Alemán Magnani se niega a reconocer un contrato de accionistas firmado en julio de 2019. De acuerdo con la información, Corporativo Coral impuso un recurso de prearbitraje para desconocer el contrato y cambiar al director general. Sin embargo, el recurso fue revocado por un juez, por lo que todos los movimientos administrativos que se han realizado en Radiópolis han quedado invalidados. Frente a esto, Grupo Alemán ha afirmado que Grupo Prisa deberá apegarse a las leyes mexicanas y cederle el control de Radiópolis o irse del país. Empresarios y especialistas del sector de telecomunicaciones expresaron su preocupación por el aumento en el cobro por el uso del espectro radioeléctrico que propuso la Secretaría de Hacienda y pidieron revisar la propuesta que se incluyó en el paquete económico para 2021. Al respecto, Karina Ramírez, titular de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de Hacienda, señaló que el objetivo es establecer cuotas justas y destacó que el principal criterio que se tomó fue recuperar los costos por los servicios públicos y hacer un uso racional de los recursos. En tanto, Pablo Mendoza, presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, pidió que se revise la propuesta, ya que en el paquete económico se identificó un aumento de hasta 55% para el uso y aprovechamiento de distintas bandas del espectro radioeléctrico, lo que podría ocasionar una reducción en la recaudación del Estado, atentar contra la neutralidad competitiva, impactar de manera diferenciada la red compartida y poner en riesgo la rentabilidad del sector. Asimismo, destacó que este cobro es más alto en México que en el resto de América Latina.
En noticias internacionales, el Departamento de Comercio de Estados Unidos pospuso hasta el 27 de septiembre la prohibición de descarga de TikTok. La decisión se tomó luego de que la compañía propiedad de ByteDance confirmó un acuerdo de compra que involucra a 2 empresas estadounidenses, un acuerdo que fue celebrado por el presidente Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció indultar a Julian Assange, fundador del portal de filtraciones Wikileaks, si este revela la fuente que accedió ilegalmente a los correos electrónicos de la Convención Nacional Demócrata antes de las elecciones del 2016. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues ya escuchó usted una selección breve a vuelo de pájaro de las noticias de comunicación, pero Notimedios se puede encontrar en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/Notimedios. Participa, Twitter, @Radio El Fin, en Facebook estamos como El Fin Justifica a los Medios, y es importante, ya que te invito a que participes, leer de qué lado masca la iguana, dicen los clásicos. ¿Cuál es el punto de vista de nuestros radioescuchas, mi querida Graciela? Mira, por ejemplo, Mictlán Profundo nos mandó saludos para todo el equipo de Radio Educación y de El Fin Justifica a los Medios. Dice que en la designación de presupuestos para radiodifusoras públicas y la eliminación de programas que verdaderamente valen la pena, se evidencia el poco interés del Estado por las emisoras públicas y culturales. Radio Educación no es la excepción y se ha notado claramente en la programación y con una emisora en la frecuencia de FM, la cual tiene un alcance de burla, dice, pues en muchos lugares no se puede captar. Sí, es verdad, son 3,000 watts de potencia nada más, que en una ciudad como la nuestra resultan pues absolutamente pocos en comparación con la dimensión de esta megalópolis, y en ese sentido concuerdo con nuestro radioescucha. Dice Ernesto Luna: mientras tengamos un pueblo irresponsable, inculto, inconsciente, hedónico, fanático y poco espiritual, ningún gasto en educación y cultura es oneroso. Por otro lado, Luis Miguel Carriedo, el periodista al cual le mandamos un abrazo muy, muy caluroso, nos manda abrazos también y dice que muy buena la entrevista con Carlos Padilla. Muchas gracias a nuestro público que se comunica y que está al pendiente de todos estos temas relacionados con los medios de comunicación. Les invitamos a participar. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios, y el WhatsApp es 55 12 33 29 15. La entrevista. Proyecto de presupuesto para medios públicos 2021. La semana pasada se dio a conocer el presupuesto que proponen para los medios públicos, el cual se está discutiendo en el Congreso y tendrá que estar aprobado antes del 15 de noviembre próximo. Ya algo se adelantó en el reportaje de la semana pasada con respecto a cada uno de los medios públicos federales. En esta propuesta se reduce el presupuesto a Radio Educación en un 4.7%, a Canal 22 en 16.5% y a Televisión Educativa en un 6.4%. Mientras que el Canal 11 sube a 3% y el sistema público de radiodifusión aumenta alrededor del 40%. Si nuestras cuentas están bien, ahorita nos va a decir Genaro Villamil. Esto último nos parece una buena noticia porque el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano tendrá pues un poquito más de 1,000 millones de pesos para ejercerlos en el año 2021, y por eso tenemos mucho gusto saludar a Genaro Villamil. Él es presidente del Sistema Público de Radiodifusión, un periodista de larga trayectoria, activista por la democratización de los medios, es autor de varios libros como El Poder del Rating, La Televisión que nos gobierna, El Sexenio de Televisa, La caída del telepresidente Peña Nieto, El Gran Montaje y La Rebelión de las Audiencias, entre muchos otros libros. libros. Genaro, gracias como siempre, es un placer poder conversar contigo. Gracias a ti, Alfonso. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Genaro, gracias como siempre, es un placer poder conversar contigo.
Gracias, muchas gracias a Radio Educación y a este programa que pues es casi como un hermanito, no puedo decir que es mi hijo, pero sí es como un hermano. Y pues así es, efectivamente hay una variación sustancial en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, sobre todo en materia de medios públicos. Y bueno, pues yo estoy aquí preparado para cualquier pregunta. Pues, ¿cómo ves tú la propuesta de presupuesto para los medios públicos en el 2021? Al SPR pues le está yendo muy bien con esta propuesta, con un incremento bastante considerable, pero a otros medios, como es el caso de Radio Educación o de Canal 22, pues se les reduciría el recurso, que ya de por sí es mínimo, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viendo esta propuesta? ¿Te gusta? ¿Te parece que habría que hacer modificaciones en el Congreso o así está bien? Estamos en un proceso de evaluación en el Congreso Federal, pero justamente lo que está reflejando el presupuesto de egresos en materia de medios públicos es la necesidad de consolidar una infraestructura pública. Más que contenidos, más que contrataciones, desgraciadamente no se incrementa sustancialmente el presupuesto en materia de contrataciones, sino en materia de infraestructura, lo que en el argot hacendario se llama capítulo 5000, que es la construcción de infraestructura de medios públicos, sobre todo la infraestructura del sistema público de radiodifusión. Lo que hay que entender es que el sistema público no es un medio más, es el paraguas a través del cual se construye la carretera, por llamarlo de alguna manera, la carretera a través de la cual se multiprograman 5 canales públicos muy importantes, que es el canal 14, el canal 11, el canal 22, TV UNAM, que no pertenece a la estructura del gobierno federal, pero que tiene un convenio con el SPR para poder multiprogramar su señal, y el canal del Congreso, que ya había mencionado, y también la DGTV. Al mismo tiempo, se le está invirtiendo infraestructura al IMER, que es el instituto que tiene la infraestructura responsable del despliegue para las estaciones de radio a nivel nacional. En este sentido, lo que observamos es un aumento de presupuesto en la infraestructura pública, que es un bien que se queda más allá del gobierno, es decir, que queda mucho más allá de este periodo. Hacía 40 años, por lo menos, desde 30 años, por llamarlo de alguna manera, que no había una inversión tan fuerte en la infraestructura, sobre todo en televisión pública, desde la privatización de Imevisión y desde el proyecto original de lo que era el OGMA, no había un presupuesto tan elevado para la construcción de una infraestructura pública de televisión. Y también hay una inversión en infraestructura para radio pública. En el caso de Canal 22 y en el caso de Radio Educación, el tema aquí tiene que ver más con la cabeza de sector, que es la Secretaría de Cultura. Tanto Canal 22 como Radio Educación pertenecen a la Secretaría de Cultura, y desgraciadamente hay recortes en varias áreas de la Secretaría de Cultura y está afectando esto a Canal 22 y a Radio Educación. Esta inversión que se haría en infraestructura, que bueno, en las notas se menciona más que nada al Canal 11, ¿también se aplicaría a radiodifusoras como Radio Educación a partir de ese presupuesto que le están dando o que le darían al SPR? Al SPR no, porque Radio Educación depende de la Secretaría de Cultura, pero toda la infraestructura, a final de cuentas, que ese es el proyecto que estoy defendiendo desde el inicio de esta administración, es que la infraestructura pública que se construya en televisión y en radio sirvan para todos los medios públicos federales y estatales. Entonces, lo que hay que iniciar es por construir el andamiaje, un andamiaje lo más sólido y lo más grande posible en materia de infraestructura. Todo lo que se invierte en infraestructura, a final de cuentas, no es propiedad del SPR o del IMER
o de Radio Educación, sino es propiedad del Estado mexicano. En ese sentido, la pandemia vino, Genaro, a trastocar muchos de los planes que se tenían en la actual administración, y es claro, por ejemplo, con esto que vimos ahora con los medios comerciales y los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública. Esto obligó un poco a repensar el presupuesto y a pensar que lo mejor sería pues aplicarlo a esta infraestructura para pues en el futuro estar más preparados para tener capacidad de cubrir a una mayor cantidad del territorio nacional. Así es, de los rasgos positivos dentro de los muchos negativos que trajo la pandemia consigo, que es este periodo terrible que vivimos todos los medios públicos y todas las instancias dependientes del presupuesto federal, que fue el recorte del 75% de recursos para servicios, ¿no? Fue un asunto que a todos nos afectó y a todos nos amarró el cinturón. El tema de la pandemia también vino a destacar la necesidad, sobre todo en este episodio de Aprende en Casa, de la educación a través de la televisión y en menor medida de la radio, vino a destacar la necesidad de contar con una infraestructura pública para situaciones emergentes como esta. El proyecto del despliegue de la infraestructura del SPR ya se había planteado en 2019, no se pudo concretar para el 2020. Y la pandemia y el Aprende en Casa 2 lo que hizo fue, del lado de la Secretaría de Hacienda y sobre todo del presidente de la República, fue destacar la necesidad de contar, de que el Estado cuente, el Estado, no el gobierno, insisto, del Estado mexicano cuente con una infraestructura pública de televisión y de radio sólidas para este tipo de desafíos. Evidentemente, la infraestructura más cara es la de la televisión, porque en la televisión tú necesitas no solamente las antenas, los transmisores y las casetas, sino también cuadros técnicos, ingenieros, etcétera, ¿no? Por otro lado, también beneficia la construcción, a final de cuentas es construcción de estaciones, beneficia también al sector de la construcción. Esto genera empleos, va a generar una dinámica nueva en materia económica, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando se habla de infraestructura, Genaro? Explícanos un poquito más. ¿Se trata de antenas, de transmisores, de qué manera se va a fortalecer esta infraestructura para los medios públicos, en particular para la televisión y para Canal 11, ¿no? Estamos hablando de conciliación de estaciones y de construcción de nuevas estaciones. En estos momentos, cuando hablamos de la infraestructura del SPR, estamos hablando de 26 estaciones que cubren el 50% del territorio nacional. Y se pretende llegar con esta inversión al 71% de la cobertura del territorio nacional, lo cual significará la construcción de 7 nuevas estaciones de televisión en varias partes del país, de acuerdo a los criterios geográficos, de acuerdo a los criterios poblacionales. Estamos hablando de Cancún, de Acapulco, de Tepic, de Ciudad Juárez, de Reynosa, de Mexicali, de Ensenada, de San Luis Potosí, Coahuila, donde hay una conciliación de infraestructura. Es decir, en algunos casos se hace la construcción de una estación nueva y en otros casos lo que se hace es lo que se llama la conciliación de infraestructura, es decir, en donde esté una estación o una torre de transmisión del canal 11, por ejemplo, y ahí haga falta que esté la infraestructura del canal 14 o del SPR, ahí no se construye una nueva estación, se construye una nueva antena para la retransmisión. Eso te ahorra en términos de construcción de nuevas casetas, por ejemplo, ¿no? Pero no te ahorra el término de la licitación de una antena y de un equipo de transmisión y de equipo de ingenieros, ¿no? En este caso estamos hablando
de alrededor, si no me equivoco, de 36 estaciones en donde se va a hacer la conciliación de infraestructura. En total, estamos hablando de una expansión de 42 estaciones, 7 nuevas, completamente nuevas, y alrededor de 35, 36, si no me equivoco, que van a hacer conciliación de infraestructura. Interesante e importante también, Genaro, la creación de estas posibilidades, pero y ahí se va este presupuesto. Tenemos entendido que son 800 millones destinados directamente a esta situación y se van a ejercer en un año de trabajo. Se logrará cumplir con este plan que es ambicioso, ciertamente. Es ambicioso, pero por supuesto que se debe cumplir y se tiene que cumplir. A final de cuentas, pues también hay otras obras de infraestructura muy ambiciosas de este gobierno, como es la refinería de Dos Bocas o el mismo aeropuerto Felipe Ángeles o la infraestructura del Tren Maya. En comparación con esas grandes obras de infraestructura, los 800 millones para contar con 2 señales nacionales de televisión abierta, pues es menor, es mucho menor, pero sí se debe tener pues se debe cumplir con este proyecto y con esta propuesta, ¿no? Es una propuesta que hicimos en el SPR, que se la planteamos a Hacienda y que fue aprobada por la Secretaría de Hacienda. Falta que la avalen y la aprueben los diputados federales y espero que así sea. Bueno, y el SPR tiene un consejo también en el cual también se dirimen todas estas circunstancias a propuesta tuya, Genaro. El SPR por ley tiene un consejo ciudadano. El consejo ciudadano... Pero no me refiero a ese consejo, sino ¿A la Junta de Gobierno? A la Junta de Gobierno, exactamente. Sí, la Junta de Gobierno lo que realiza es toda la evaluación administrativa y la fiscalización del ejercicio del gasto, ¿no? Es decir, no depende solo de mí, sino también depende de representantes de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación y de la Secretaría de Salud, más 2 representantes del Consejo Ciudadano, más el órgano interno de control, el OIC, y la preside el presidente del sistema público, que en este caso soy yo. Este es el órgano colegiado al cual tenemos nosotros que rendir cuentas de este tipo de proyectos, ¿no? Desde el año pasado se había presentado a la Junta de Gobierno del SPR este proyecto, pero evidentemente depende sobre todo de que la Secretaría de Hacienda haga cuentas y plantee como una posibilidad este presupuesto. Genaro, se ha hablado de que lo ideal para el presupuesto de los medios públicos pudiera ser el 10% del gasto en comunicación social. Creo que todavía estamos muy lejanos a eso, pero ¿a ti qué te parece esta proporción, esta cantidad que podría canalizarse, si no ya para el año que entra, para un futuro el poder contar con medios públicos que tengan una solvencia, pues que les permita cumplir con su misión? Claro. Mira, yo creo que más allá de las tasas o del porcentaje, por ejemplo, imagínate que si se hubiera definido para el 2021 un presupuesto anual de gastos de comunicación social de 2,000 millones. Si es el 10% de los 2,000 millones, serían 200 millones de pesos nada más para 6 instituciones de medios públicos. Estamos hablando de SPR, Canal 11, Notimex, IMER, Canal 22 y Radio Educación. Bueno, Notimex no es en esencia un medio público, pero sí es una agencia pública. Entonces, imagínate, sería un presupuesto muy menor. Es decir, yo creo que lo importante no es fijar una tasa porcentual. Lo importante es fijarse metas, fijarse objetivos de ampliación de infraestructura, de sentido de por qué es necesaria esta infraestructura. Y ya después, o a la par de la ampliación de la infraestructura, hay que plantear objetivos en términos comunicacionales, en términos de contenidos, en términos de sentido, de hacia dónde quiere llegar, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, el SPR, Canal 11, IMER,
Canal 22, Radio Educación, la radio además pública más antigua del país, tienen que plantearse sus objetivos en función no del dinero, en función de hacia dónde quieren llegar. Y ya una vez que te planteas en función hacia dónde quieres llegar, hay que negociar el presupuesto. Creo que eso es lo que tenemos que hacer todos los medios públicos. El caso del IMER, Genaro, es interesante porque es otra adscripción diferente a la de Radio Educación, como bien nos has dicho. Radio Educación está en Cultura, el IMER, tengo entendido, está en la Secretaría de Educación Pública o en Gobernación, antes en Gobernación, ahora en la Secretaría de Educación Pública. Y este instituto tan importante con 19 estaciones está sufriendo una renovación. Se había dejado un poco de lado y estaba un tanto cuanto abandonado tecnológicamente y demás. ¿Nos quieres hablar un poco en qué se va a hacer en el IMER con este aumento de presupuesto? ¿Tienes tú esa información? Yo te podría hablar en términos generales. Lo ideal sería que la directora del IMER, Aleida Calleja, lo pudiera detallar, ¿no? Claro. En el sentido también un poco de respeto a la autonomía y a la dirección de cada uno de los medios. Mi papel en este sentido no es dirigir todos los medios públicos, sino coordinar los esfuerzos de cada dirección. Y en esa coordinación de esfuerzos creo que hay detalles que, por ejemplo, el IMER tendría que explicar y creo que vale la pena. Lo que sí es destacable es que por primera vez, después de un sexenio, sobre todo del sexenio anterior, en donde prácticamente saquearon al IMER y lo dejaron en muchos y en números muy negros, muy negativos, hay una inversión importante en infraestructura para el IMER. Nunca es suficiente, eso también hay que decirlo, nunca en términos de gastos en infraestructura o en contenidos es suficiente, siempre se va a necesitar más. Lo que hay que hacer es mucho más con menos, entonces creo que en este sentido también Radio Educación ha tenido una experiencia de años, ¿no? Además, son realidades distintas también, la vida sindical de Radio Educación es muy diferente a la del IMER, y eso también implica respeto a la naturaleza de cada institución, ¿no? Y a su sentido, ¿no? Pero lo que yo diría que sería mejor que la directora de IMER, Aleida Calleja, especificara, ¿no? Claro. En el caso de Radio Educación, pues bueno, esta disminución del presupuesto, si es que así se aprueba, pues nos estaría quitando algo que es esencial para poder echar a andar las señales de FM que se consiguieron con tanto trabajo y después de muchísimos años, además de otras cuestiones. No solamente está el tema de la cobertura, ¿no? Que la AM también está en serios problemas, está teniendo que transmitir a una potencia mucho menor de la que tiene autorizada porque el transmisor pues ya es necesario cambiarlo, y hay otros temas como la digitalización, la conservación del acervo, la producción, etcétera. Esto, ¿tú no ves posibilidades de que de alguna manera se pueda renegociar el presupuesto en el Congreso para que a Radio Educación se le dé lo que necesita? Simplemente un presupuesto suficiente, digamos, para poder salir adelante con estos proyectos. Sí, por supuesto. Creo que todavía está la parte de la negociación con la Cámara de Diputados. Creo que ahí el director también de Radio Educación, Gabriel Sosa, compañero también en este equipo de medios públicos, y yo mismo y la propia Secretaría de Cultura podrían jugar un papel muy importante en convencer el incremento del presupuesto de Radio Educación, ¿no? Esto es dialogando con los diputados, con los senadores. Sí, con la comisión que va a definir el aumento del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Pero yo insisto, creo que no nos centremos solamente en el dinero, sino también en el proyecto. ¿Cuál es el proyecto que debe relanzar Radio Educación? ¿Cuál es el proyecto y las necesidades de Radio Educación también salariales, también de indemnizaciones o de pagos para trabajadores de Radio Educación que quieran jubilarse o que quieran pensionarse? Hay una planta laboral en Radio Educación que creo que eso también caracteriza mucho la situación en Radio Educación, que pues merecería un proyecto de
de jubilación, ¿no? Pero todo esto tendrá que ver, digamos, con la negociación también con la Secretaría de Cultura. Tengo entendido que el Sistema Público de Radiodifusión puede hacer ese tipo de observaciones para cambiar, digamos, las formas, jurídicamente la adscripción de un medio a otro. ¿Esto es posible? Durante muchos años Radio Educación ha peleado por convertirse en un organismo descentralizado, lo cual transformaría de manera importante su función, Genaro. Sí, el SPR puede hacer observaciones, de hecho las hemos hecho varias veces, pero siempre depende de un cambio jurídico. Creo que aquí hay dos fases que sería importante analizar y abrir el debate con pues todos los involucrados, ¿no? Creo que la segunda fase después de esta inversión en infraestructura debe ser la reforma jurídica, una reforma jurídica integral del sistema de medios públicos en México. ¿Para qué? Para darle una certeza jurídica a Radio Educación, para darle una certeza jurídica al Canal 11, por cierto, que pertenece al Politécnico, pero no tiene una identidad jurídica muy clara, para darle certeza también al IMER, al Canal 11, al Canal 22 también, y al mismo SPR. ¿A qué estoy, cuando hablo de eso, de qué estoy hablando? De que siempre, durante años, los que estuvimos metidos en esta idea de reformar la comunicación en México en términos generales, pues digamos que le echamos demasiadas esperanzas al cambio en la ley y olvidamos mucho el cambio la inversión en infraestructura. Yo creo que en este momento hay que invertir en la infraestructura y consolidar y darle certeza jurídica a los medios públicos mexicanos en un proceso posterior. Estoy hablando de 2022 o en el mismo 2021, ¿no? Estos cambios legislativos que esperamos también desde hace tiempo que puedan fortalecer a los medios públicos, dices tú que tal vez se den hasta el 2022, probablemente en el 2021. Finalmente esto pues ya retrasaría y pondría en crisis algunos medios, como es el caso de Radio Educación, porque como sabes, por ejemplo, nuestra señal de AM pues está bastante deteriorada, se necesitan ahí una lana que creo que son alrededor de 10 millones para rescatar la AM, más otros 7 por cada una de las FM, porque también hay un periodo perentorio, ¿no?, que plantea el IFT con respecto a las obligaciones que tendría Radio Educación para ya poner en operación las señales de FM que nos fueron otorgadas hace unos pocos años. Sí, pero no creo que la ley te lo resuelva, Gracielita. Es decir, yo creo que no es un instrumento legal, sino lo que tiene que ser es una negociación presupuestal. Uh-huh. Esa negociación presupuestal es la que hay que concentrarnos ahorita en eso. Y creo que esa negociación presupuestal tiene que ver con el sentido de necesidad y de hacia dónde, qué es lo que queremos hacer con esto y con esta renovación de Radio Educación, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el director de Radio Educación, los trabajadores de Radio Educación pueden y deben estar muy involucrados. Porque si uno analiza, uno a veces pensaba, o yo mismo pensé mucho tiempo, que lo importante era pues primero la reforma legal y luego la consolidación del medio, ¿no? Yo creo que es al revés. Ahorita hay que consolidar y evitar una crisis mayor en Radio Educación y en todos los medios públicos y después hacer digamos que la consolidación jurídica, ¿no? Uh-huh. Además, tenemos que ser realistas y en términos legislativos la política cuenta mucho. El 2021 va a ser un año intensamente electoral y político, en donde prácticamente todo se va a electoralizar o se va a partidizar. Sí. Esa es la realidad. Entonces, no le veo condiciones objetivas para tener una discusión sana de una reforma jurídica general para los medios públicos. Yeah. Pero sí hay condiciones para consolidar los medios públicos mexicanos.
Ya. Entonces sería el momento de que tanto la dirección de Radio Educación como los trabajadores buscáramos esta interlocución con los legisladores. Exactamente. Ya. Genaro Villamil, tenemos escasos 4 minutos y te agradecemos muchísimo por este tiempo y esta claridad en tu discurso. Y tú recibiste un sistema público de radiodifusión bastante discrecional, por llamarlo de alguna manera. A 2 años de tu ejercicio como director de este sistema, ¿eres optimista en lo que viene en el futuro, en los 4 años que vienen a continuación y en los cuales tal vez, no sé, tu idea sea consolidar este sistema y estos medios? ¿Eres optimista? Sí, bastante optimista, porque si uno analiza lo que se ha podido en este momento, con todas las dificultades presupuestales y con todos los recortes y con toda la política de austeridad, fue darle una identidad que no tenían los medios públicos mexicanos. Y en el caso del SPR, yo recibí no solamente una institución saqueada, literal, los recursos se destinaban a producciones carísimas que no se veían con la presencia que se debía, sino que pues eran negocios de productores con funcionarios de comunicación social de la presidencia de Enrique Peña Nieto, o en fin, con una serie de actores que a final de cuentas incidían en los medios públicos. Ustedes lo han vivido también. Creo que menos Radio Educación, gracias a la vigilancia persistente de los trabajadores de que no se guachicolearan los recursos. Pero el sistema público de radiodifusión, el SPR, como es una institución joven, tiene 5 o 6 años apenas de creado, pues sus primeros años fueron muy difíciles. O sea, se invirtió en infraestructura, eso fue una cosa muy importante, muy positiva, pero también al mismo tiempo se desperdiciaron recursos y recibió una institución damnificada. El sismo del 2017, del 19 de septiembre de 2017, hizo que el SPR no tuviera ni siquiera un edificio, ni siquiera estudios, ni siquiera una antena propia. Ahora ya tenemos un edificio, ya tenemos estudios, ya tenemos una antena y vamos a la ampliación de la cobertura. Tiene un papel que no había jugado nunca y lo hemos visto en las recientes transmisiones del 15 y 16 de septiembre. Antes esas fiestas nacionales del pueblo mexicano, de la nación mexicana, se privatizaban a la televisión privada. Se pagaban millonadas de pesos por tener a conductores que te iban a hablar de, pues no sé, de cómo iban vestidos los invitados a Palacio Nacional y no te hablaban de la historia nacional. Y ustedes saben lo que se hizo en el 2019 y lo que se ha hecho en este año, en 2020, en materia de transmisión de las fiestas patrias. Entonces, para eso sirven los medios públicos, justamente son el baluarte de la identidad nacional de un pueblo, con toda su pluralidad y sus complejidades. Entonces, creo que en ese sentido sí soy optimista. Se ha logrado ir levantando al gigante dormido de los medios públicos. Todavía no está completamente levantado ni está completamente despierto, pero se va a levantar. Esperemos que sí, Genaro, es muy urgente esto porque a pesar de los avances importantes que ha habido, pues todavía mucha gente sigue desconociendo la existencia, ya no digamos del Canal 14, hasta de Radio Educación, ¿no? Frente a los medios comerciales, pues somos medios ahora sí que discriminados, quisiera yo usar esa palabra, discriminados, minimizados, que siempre han tenido pues grandes limitaciones para poder cumplir con los altos estándares de calidad que tienen muchos de ellos, ¿no? Pero ¿cuándo te hubieras esperado, Gracielita, que después de estar tantos años ahí colaborando con ustedes en El Fin Justifica, este programa, en El Fin, ahora sí tengamos que buscar los medios para que el fin se justifique? Es decir, exacto. Tenemos esta posibilidad, no hay que echarnos atrás ni cruzarnos de brazos ni sentir que hay grandes desafíos. Por ejemplo, el gran desafío de Radio Educación es con las audiencias jóvenes. ¿Cómo acercamos a las audiencias jóvenes radiofónicas de Radio Educación sin perder
esta enorme escuela de cuadros, de productores, de periodistas que tiene Radio Educación. Es decir, creo que también hay que impulsar a los colegas de todos los medios públicos a salir de nuestra zona de confort, a movernos, a ponernos a la altura y a la vanguardia de lo que tenemos que hacer para defender no nuestra chamba, pues a final de cuentas eso es efímero, sino el legado que vamos a dejar. El legado de medios públicos que le vamos a dejar a una sociedad, a una nueva generación, es lo que nos debe mover. Y sinceramente a mí es lo que me mueve. Yo sé que en el 2024 termina mi periodo y en ese momento pues a lo mejor regreso otra vez a reportear y a ser periodista. Pero lo que sí me va a dar una satisfacción es poder haber dejado un legado que sea sólido, ¿no? De medios públicos. En Radio Educación hay muchos proyectos y mucha gente joven que está proponiendo nuevas producciones, pero lo que está haciendo falta pues es recurso para echarlas a andar y poder utilizar los otros canales para la multiprogramación, que es un tema también pues que está atorado por el asunto presupuestal. Entonces, confirmando lo que nos estás diciendo, del presupuesto que se le daría al SPR, nada se canalizaría para Radio Educación. ¿Todo depende de la Secretaría de Cultura? No necesariamente. Pueden haber convenios entre el SPR y Radio Educación precisamente para impulsar esos proyectos de radiodifusión. Lo que sí tiene que ver con infraestructura, específicamente eso sí lo tiene que negociar la Secretaría de Cultura con Hacienda, ¿no? Pero los proyectos que tiene Radio Educación de producciones nuevas, etcétera, pues para eso está el SPR, precisamente para hacer convenios para poder impulsar o coproducir o distribuir los proyectos radiofónicos. En el tema de las frecuencias, pues sí depende mucho de la situación jurídica frente al Instituto Federal de Telecomunicaciones y frente a la Secretaría de Hacienda. Pero bienvenidos y creo que en ese sentido, creo que Radio Educación y el SPR deben hacer esfuerzos conjuntos para impulsar contenido, sobre todo de estos jóvenes, ¿no? Así es, pues esperemos que en el Congreso se pueda equilibrar la balanza y al menos que no haya una reducción con respecto al año pasado. Vamos a estar al pendiente de este tema. Genaro, te agradecemos muchísimo. Al contrario, Gracielita, y pues debatir y empezar a debatir este tipo de propuestas y esto que viene y tratar lo más que podamos de evitar la fragmentación. Unidos somos fuertes, divididos o recelosos unos medios de otros nos Así debilitamos. Es. Muchas gracias, Genaro. Un abrazo. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues hasta aquí esta interesante entrevista con Genaro Villamil sobre los presupuestos que se están proponiendo para el próximo año a los medios públicos. Estemos pendientes de esto, se va a estar discutiendo en el Congreso, todavía no son presupuestos aprobados. Estamos esperando que el 15 de noviembre haya realmente una buena sorpresa para Radio Educación y para los otros medios públicos que también están sufriendo un recorte en esta propuesta que se ha enviado al Congreso. Pues hasta aquí el programa, les agradecemos su compañía, los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias, cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Participamos en esta emisión Luis Oropesa, Liliana Rodríguez, Sofía Rivera, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.